¿Y están los palestinos de Cisjordania y de Gaza de acuerdo con la idea de los dos estados? Esa es una de las preguntas que todavía quedan abiertas. Muchos de ellos también han abogado durante años por la solución de un estado. Pero la decisión de los tres países europeos fue celebrada en Ramallah y en la Mucata, el palacio presidencial del presidente palestino Mahmoud Abbas. Rebeca Reuters, corresponsal de OHB, le toma el pulso al histórico enclave palestino de Al-Fatah. En Ramallah, la ciudad más grande de Cisjordania ocupada y capital de facto del Estado palestino, la noticia del reconocimiento ha sido muy bien recibida. Como gesto de agradecimiento, se han izado las banderas de Noruega, Irlanda y España en el ayuntamiento. Su alcalde nos explica por qué es un paso tan significativo. Es un momento hermoso, ha traído a nuestros corazones la esperanza de un mañana mejor. La esperanza de que el mundo nos escucha y de que Palestina aún tiene una oportunidad. Noruega, España e Irlanda se suman así a los aproximadamente 140 países miembros de la ONU que reconocen el Estado palestino. Una medida simbólica que para muchos también tiene significado político. Siempre digo que queremos vivir por Palestina, no morir por ella. Vivimos para lograr nuestro derecho a la autodeterminación y a la independencia. Llevamos 7 décadas luchando y ahora está reviviendo la esperanza. Los palestinos con los que hablamos confían en que, aunque la medida quizás no repercuta en su día a día, sí que contribuya a aumentar su reconocimiento. Este gesto tiene repercusiones en todo el mundo. Destaca nuestra causa, muestra cuál es nuestra tierra, derechos y nuestra realidad, para que nos apoyen y podamos superar la brutal ocupación. Los países que han reconocido a Palestina llevan el clamor de los jóvenes palestinos a todo el mundo. Tendremos voz en Europa. No vivimos en libertad. Ese reconocimiento hará que se sienta menos la ocupación y que los países que la defienden se pongan de nuestro lado y ojalá también nos reconozcan. Pero pese a este rayo de esperanza, muchos aspectos se interponen en el camino hacia una Palestina de pleno derecho. Un obstáculo son los asentamientos judíos como el que ven en aquella colina. Son ilegales de acuerdo al derecho internacional, pero están por toda la Cisjordania ocupada y hacen la creación de un Estado palestino casi imposible. Otra es la falta de un liderazgo palestino unificado y también la guerra en Gaza. Otro gran obstáculo es la falta de voluntad política por parte de Israel. Su primer ministro Benjamín Netanyahu condenó el paso dado por España, Irlanda y Noruega, que calificó de recompensa al terrorismo. Lleva tiempo tratando de sacar la solución de 2 estados de la mesa de negociación. El mayor obstáculo para la paz es que Israel está tan acostumbrado a desdeñar el derecho internacional, a hacer lo que quiere y salirse con la suya, que no se toma en serio la necesidad de buscar una solución realista con los palestinos. Y si no se piensa en eso, se sigue opinando que quizás lo mejor sea expulsarlos para siempre. Los líderes de Noruega, Irlanda y España dicen que su decisión busca promover una solución pacífica. Para los palestinos supone el reconocimiento a décadas de lucha por crear un Estado. Un Estado palestino, pero para todos los palestinos, ¿cómo debería ser este liderazgo de un Estado en las condiciones planteadas por los tres países europeos? Queremos ampliar la mirada, lo hacemos con el profesor Luciano Zácara del Centro de Estudios del Golfo de Qatar. Profesor Zácara, bienvenido. Y aunque un eventual Estado palestino es una noticia que consigna muchos apoyos, ¿qué características debería tener un liderazgo palestino? Así como están las cosas, ¿podrán tener los palestinos el liderazgo que deseen o más bien el que decidiría la comunidad internacional? Bueno, sería lógico que el pueblo palestino, si tiene el derecho a autodeterminarse y crear su propio Estado, tengan sus propias autoridades y elijan al gobierno que más les complazca y que más le vaya bien. El problema es que el único que por ahora tiene la capacidad de determinar qué gobierno puede tener, y de hecho lo está diciendo muy claramente, es Israel. Israel no quiere que jamás tenga participación en ningún gobierno por motivos lógicos.
el único gobierno que había sido elegido en la Franja de Gaza había sido Hamás en 2006, y tampoco quiere que la Autoridad Nacional Palestina, que es el otro grupo que ha ganado unas elecciones en el 2006. Por lo tanto, pero el liderazgo palestino pensar... está dividido en dos partes, profesor, y la pregunta es, ¿qué parte cree usted que va a corresponder al deseo de los palestinos en un eventual caso? Bueno, el problema es que si le preguntan a la gente de Gaza en este momento, hay una gran parte de la población que todavía piensa que Hamás son los legítimos representantes de lo que ellos, de sus intereses y de los que le están defendiendo, y la gente que está en Cisjordania probablemente piense algo distinto y no tiene tanto apego al liderazgo de Hamás. Por lo tanto, es muy difícil pensar que esos dos grupos vayan a ponerse de acuerdo en un liderazgo conjunto. También es muy difícil pensar que haya una tercera alternativa que sea aceptable para Israel. La comunidad internacional lo que tiene que conseguir es que el pueblo palestino decida por ellos mismos, pero cómo decidirlo es muy complicado, teniendo en cuenta que evidentemente estamos en medio de una guerra y no existen las condiciones apropiadas para hacerlo. Profesor Zácara, ¿cómo cae la idea de los dos estados en el mundo árabe? ¿Hasta dónde estarían dispuestos incluso a implicarse con las grandes diferencias que existen entre dos potencias satélites como Arabia Saudita e Irán? Bueno, Irán, por empezar, nunca ha aceptado la división de los dos estados. De hecho, Irán decía hace poco, bueno, antes de que falleciera el ministro de Asuntos Exteriores iraní, decía que lo único en que coincidían con Israel es que ninguno de los dos quería una solución de los dos estados, aludiendo también a que Netanyahu es el que no quiere que haya dos estados. Y bueno, el informe también lo ha dejado claro lo que dijeron en el informe anteriormente. El resto de los estados, los que han firmado la paz con Israel, los que han firmado el acuerdo de Abraham, los que han firmado la paz anteriormente, como Jordania o Egipto, están de acuerdo en que exista estos dos estados, pero el Estado de Israel, el Estado de Palestina tiene que ser un estado viable. Como también han mencionado el informe que pusieron anteriormente, la idea de una contigüidad territorial es prácticamente imposible cuando Israel no está obedeciendo las resoluciones de Naciones Unidas que impiden que se sigan extendiendo los asentamientos, y que Netanyahu ha decidido que lo va a seguir haciendo pese a que la ley internacional dice que es contraria a ello. Por lo tanto, pensar en dos estados, aunque lo apoye mucha gente, sigue siendo un papel mojado, porque en el terreno es imposible pensar de que eso exista, por lo menos desde el 94 que se firmaron los acuerdos de Oslo hasta ahora, ha sido prácticamente imposible. Profesor Luciano Zácara, muchas gracias en Qatar. Gracias a ustedes. Buenas noches.